Si tienes más de 40, quizá notes que tu memoria ya no es la de antes. Pero la ciencia acaba de demostrar que no es una cuesta abajo. En un estudio, personas de 70 y 80 años mejoraron su cerebro tanto como las de 20. Hoy te enseño cómo es esto posible. Y al final te sugeriré ejercicios y pautas para aplicar de 5 a 15 minutos al día. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Vamos a empezar lo primero de todo por lo que midieron los de Cambridge, que es la clave de todo. No miraron el tamaño del cerebro ni cuántas neuronas tienes. Miraron el cableado, las conexiones, las carreteras que conectan unas zonas con otras. Imaginemos el cerebro como un mapa de carreteras. No importa solo cuántas ciudades hay, importa cómo están conectadas, qué autopistas son rápidas y qué pueblos quedan aislados. Eso rastrearon, siguiendo cómo se mueve el agua por el tejido cerebral en la resonancia. Y apareció el mapa de toda una vida. Y vamos a pararnos en cada área de servicio, porque vamos a ver las 5 edades cerebrales una a una. Pero presta atención a la segunda, porque se esconde el dato que más cuesta creer. La primera época, obviamente, es la infancia, desde que naces hasta los 9 años. Aquí el cerebro hace una cosa que suena brutal, pero es tan sutil como necesario, y es la poda. De bebé fabricas un exceso salvaje de conexiones, muchísimas más de las que necesitas. Y durante la infancia, las que usas se refuerzan y las que no, se eliminan. Es como un jardinero que corta las ramas muertas para que el árbol crezca fuerte. A los 9 años llega el primer gran cambio y con él, por cierto, sube el riesgo de ciertos trastornos de salud mental. Y ahora viene el primer bombazo, porque la segunda época, la adolescencia cerebral, no termina a los 18, ni a los 20 como nos habían dicho o como creías hasta ahora. Termina a los 32 de media, que sí, que no me lo estoy inventando. Si hablamos de puro cableado, sigues siendo un adolescente hasta entrada tu tercera década. ¿Y por qué? Porque durante todos esos años tu cerebro sigue asfaltando y ensanchando sus carreteras principales, recubriéndolas de un aislante que hace viajar las señales más rápido y más limpias. Es la única etapa de toda tu vida en la que la eficiencia global del cerebro, su capacidad de conectarlo todo por rutas cortas, no para de subir. De hecho, los investigadores dijeron una frase alucinante. El giro de los 32 años es el cambio de rumbo más brusco y más marcado de toda la vida humana, más que la pubertad. Y es que es el momento en que tu cerebro deja de comportarse como el de un adolescente y entra por fin en modo adulto. Esa tercera época, la adultez, es la más larga de todas, de los 32 a los 66 años. Y se define por una palabra, meseta. El cableado se estabiliza, sin grandes terremotos. Es tu cerebro en su versión más madura y eficiente para decidir. Lo único que cambia muy poco a poco es que las regiones empiezan a volverse más independientes, más metidas en lo suyo, por decirlo de alguna manera. Y a los 66 llega el tercer punto de inflexión, ya en el envejecimiento temprano. Aquí las carreteras de larga distancia, las que conectan zonas lejanas del cerebro, empiezan a degradarse. ¿Y qué hace el cerebro? No se derrumba de golpe, se reorganiza, se divide en barrios, distritos locales que hablan mucho entre sí, pero que cada vez se comunican peor con el resto de la ciudad. Por eso, a partir de aquí, la velocidad mental baja un poco. Y la última época, a partir de los 83, lleva esto al extremo. El cerebro pasa de funcionar como una red global a depender de unos pocos nudos centrales gigantescos. Piensa en los vuelos de un avión. En vez de 1000 rutas directas entre ciudades pequeñas, casi todo pasa por 2 o 3 aeropuertos enormes. Es eficiente, sí, pero también frágil. Si falla uno de esos aeropuertos, se cae la mitad de la red. Y ahora seamos honestos. Este estudio mapeó el cableado, la arquitectura. No midió directamente la memoria ni la inteligencia de esas personas a lo largo de su vida. Nos dice cómo cambia la estructura, no exactamente cómo cambia lo que piensas. Es un mapa, pero es el mapa más completo que tenemos. Y aquí es donde mucha gente se hunde. Piensan, vale, si tengo 50, 60, 70... Mi cerebro ya está en declive, cuesta abajo y sin frenos, se acabó. Pero aquí viene el segundo bombazo que lo cambia todo. Porque en mayo de 2026 se publicó un estudio que siguió a casi 4.000 adultos durante 3 años, 1.000 días, personas de todas las edades, desde los 19 hasta los 94 años. Y la conclusión fue tan potente que tumbó el dogma del declive. Y es que no existe como tal un techo que podamos identificar claramente para la salud de tu cerebro. Personas de 70 y 80 años mejoraron su rendimiento cerebral tanto como las de 20. Lo que acabas de oír.
Pero espera, porque encima los que partían de peor situación, es decir, con las puntuaciones más bajas, fueron precisamente los que más mejoraron. Empezar mal no es una condena, es margen de mejora. Hubo además un detalle asombroso, el efecto rebote. Los que mantenían estos hábitos durante las peores crisis de su vida, pues una enfermedad grave, perder el trabajo, cuidar de un familiar, no solo aguantaban el golpe sin perder facultades, algunos salían con el cerebro más fuerte que antes. Y ya te veo venir. ¿Y cuántas horas hay que machacarse para eso? Y aquí está lo mejor. Los que más rejuvenecieron no se pasaban el día estudiando ni descifrando algoritmos. Hacían entre 5 y 15 minutos al día de entrenamiento mental. Nada más. Y vamos a ver el protocolo concreto. Pero antes tienes que entender una cosa. Tu edad cerebral real no es la del DNI. Y es que hay formas de medirlo. Los científicos comparan la edad que aparenta tu cerebro en una resonancia con tu edad real. Piénsalo como el velocímetro biológico de tu cabeza. Si la aguja se va por encima de tu edad, tu cerebro envejece a todo trapo. Si se queda por debajo, tienes un cerebro más joven de lo que toca, y eso te protege. ¿Pero qué demonios estás diciendo, Calbotas? Y ahora resultará que los trenes también van marcha atrás y que el motor de mi tractor mejora con los años. Ya puede ser convincente. Y esa aguja se mueve, y es que en un ensayo de 130 personas de 26 a 58 años, se repartieron al azar en dos grupos. Uno hizo ejercicio aeróbico moderado un año entero, 150 minutos a la semana. El otro siguió con su vida normal. El resultado a los 12 meses, el cerebro del grupo activo rejuveneció, el del sedentario envejeció casi un año entero de diferencia a favor de los que se movían. Y atención al dato más honesto y más raro de todo el estudio. Los investigadores buscaron por qué pasaba esto. Pensaban que sería por la mejora de la forma física o por la tensión o por una molécula concreta. Pues ninguna de esas cosas explicó el rejuvenecimiento. El ejercicio funcionó, eso no se pone en duda, pero el mecanismo exacto sigue siendo un misterio. La ciencia también admite lo que no sabe. Y para proteger ese cerebro a partir de los 60 hay que mirar a un sitio insospechado, tu barriga. Tu intestino tiene un cable directo con tu cerebro, el nervio vago, que funciona como una línea de teléfono entre la tripa y la cabeza. En marzo de 2026, un estudio en Nature reveló cómo ese cable se va estropeando con la edad. Ahora bien, aviso importante, y lo repito para que quede clarísimo. Este estudio se hizo en ratones, no en personas, así que tómatelo como una pista fascinante de por dónde van los tiros, pero no como una certeza absoluta sobre tu cuerpo. Dicho esto, la historia es para flipar. Con la edad, en el intestino de esos ratones proliferaba un tipo de bacteria más, y esa bacteria fabricaba una grasa concreta que actuaba como interferencia, como ese ruido estático que corta una llamada. Y es que justo cortaba la señal del nervio vago, ese cable que va al cerebro. Y al cortarse esa señal, una zona clave para la memoria, el hipocampo, dejaba de recibir las instrucciones que necesitaba para grabar recuerdos nuevos. Como resultado, los ratones viejos perdían memoria. Pero allí está lo esperanzador. Cuando los científicos arreglaban la interferencia, por ejemplo, dándoles bacterias de ratones jóvenes o reactivando el nervio vago directamente, la memoria de los ratones viejos volvía a los niveles de ratones jóvenes. El daño era reversible, insisto, en ratones de momento. Pero abre una puerta enorme, y es que cuanto más aprendo sobre la microbiota, más alucino con la importancia que tiene. Pero bueno, basta de teoría. Vamos con el protocolo de 5 a 15 minutos que os prometí al inicio del vídeo. Aviso, yo no soy médico. Este vídeo tiene fines informativos, apoyado en estudios y divulgo mi experiencia como apasionado de la salud y la neurociencia. Consulta siempre con un profesional de salud antes de realizar cambios en tu rutina. Lo primero, entrena el foco. Lo contrario de la multitarea. 15 minutos al día haciendo una sola cosa con atención total plena. Leer algo difícil, escribir, planificar, sin pantallas saltando alrededor, pasando de una cosa a otra como un gato cuando se le cruza una presa nueva. La multitarea constante es veneno para tu concentración. La segunda, y es oro puro, sintetiza. Cada vez que termines de consumir información, incluido este vídeo, párate 2 minutos y resume mentalmente o en un papel las 3 ideas clave. Ese pequeño gesto obliga a trabajar a la parte de tu cerebro que toma decisiones y a la que fabrica recuerdos. Es el ejercicio estrella del estudio de los 4.000 adultos que hemos visto antes. La tercera, conversación de verdad. 10 minutos al día de charla profunda, con propósito, con otra persona, no scroll, no mensajitos, conexión real. Es uno de los 3 pilares de la salud cerebral que midió ese estudio. Socializar es importantísimo. Y aunque no lo haya abordado en este vídeo, está comprobado cómo el aislamiento social apaga nuestro cerebro y se relaciona directamente con trastornos tan graves como la depresión. Y la cuarta, y que ya hemos hablado varias veces en este canal,
esa conexión entre el músculo y el cerebro, ejercicio intenso en ráfagas, un HIIT o intervalos de alta intensidad. 10 minutos de esfuerzo de verdad, donde acabas sudando y sin aliento. ¿Y por qué tan corto y tan intenso? Por una molécula altamente beneficiosa que generamos, el lactato. Esa sustancia que se supone que te da agujetas, pero que es un mito totalmente desmentido. El lactato es todo menos un desecho. Y es que cuando aprietas de verdad, tus músculos fabrican lactato a piñón. Ese lactato viaja por la sangre, cruza el cerebro y ahí actúa como mensajero. Enciende la producción de una sustancia que es literalmente fertilizante para tus neuronas, el BDNF, ayudándolas a crecer, conectarse mejor y mejorando tu memoria. En ratones esto está demostradísimo. Si bloqueas la entrada de lactato al cerebro, el efecto desaparece. Y en humanos hay una pista reciente. A 18 personas les inyectaron lactato en vena, sin hacer ejercicio, y el BDNF subió en sangre entre un 55 y un 68%. Ojo, en sangre, que no es lo mismo que dentro del cerebro, pero la dirección que apunta es clarísima. Y para terminar, los escudos moleculares, porque cada edad del cerebro pide un apoyo distinto, y aquí hay dos que la ciencia respalda en humanos. Si estás en esa etapa madura o entrando en el envejecimiento, hablemos de la fosfatidilserina. Es una grasa estructural de la membrana de tus neuronas, y estoy hablando nada menos que del 13 al 15% de toda la grasa de tu corteza cerebral. El problema es que con la edad fabricas menos, y encima se acumula colesterol. Imagina la membrana de tus neuronas como una ventana que debería deslizarse suave. Cuando se vuelve rígida, se atasca, y la comunicación se ralentiza. Esta grasa es el lubricante que devuelve la flexibilidad. En un ensayo con 100 personas de entre 60 y 70 años, tomarla durante 6 meses mejoró de forma clara la memoria de trabajo. Eso sí, usaron 600 miligramos al día, el doble de la dosis habitual, y a esas cantidades puede dar alguna molestia digestiva leve. Y para proteger las pequeñas centrales de energía que tienen tus neuronas dentro, entra la astaxantina. ¿Y esta quién es? Es el pigmento rojo que da color al salmón y a las gambas, sacado de un alga. Tiene dos virtudes. Cruza con facilidad el filtro que protege el cerebro y se mete dentro de esas centrales de energía como un escudo antioxidante, frenando su desgaste. En un ensayo de 12 semanas con 44 personas mayores que notaban fallos de memoria, mejoró sus puntuaciones. Eso sí, hay que decir que iba combinada con otro antioxidante, tocotrienoles que se encuentran en el alga Haematococcus pluvialis. Así que no podemos atribuirle todo el mérito a la astaxantina de forma individual. Y recapitulando, tu cerebro tiene 5 edades y se reconfigura en 4 momentos clave, a los 9, los 32, los 66 y los 83. Pero ninguna de esas fechas es una sentencia. Da igual en cuál estés ahora mismo, la mejor evidencia que tenemos dice que no hay techo claro, que con 5 a 15 minutos al día puedes mover la aguja de tu velocímetro cerebral hacia abajo. Y que lo que comes, cómo te mueves y con quién hablas importan más de lo que creías. Y como siempre, nada de esto sustituye un consejo médico. Los suplementos no son mágicos, y si tomas medicación o tienes alguna condición, consúltalo antes. Dime abajo en los comentarios cuántos años tienes y en cuál de las 5 edades del cerebro acabas de descubrir que estás. Y si quieres saber más sobre cómo el ejercicio genera ese BDNF y qué tipo de ejercicios puedes poner en práctica, te dejo este vídeo por aquí. Y ya que hemos hablado del abuso de las pantallas, este otro donde hablo de higiene digital. Si te ha gustado, dame un fuerte like, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.